Me siento abrumado con toda esta presentación, pero estábamos hablando de, bueno, de conocernos un poquito, ¿no? Y de Ujú. saber también el trasfondo nuestro, porque nos vemos aquí los miércoles y bueno, eh, estamos ahí y sabemos dónde estamos, pero poca historia. Pues quiero compartirles, bueno, en primer lugar quiero decir gracias a todo el equipo del DEMADE y sobre todo a Juan Moisés, que todos estos años ha estado llevando adelante este tiempo de oración los miércoles y para mí ha sido una experiencia, está siendo una experiencia hermosa, motivadora cada miércoles. Y quiero compartir estos 7, 8 minutos que tengo para simplemente expresarles algo que llevo mucho tiempo en mi corazón apasionado y es la vida de Pablo. Creo que la mayoría de nosotros hemos leído y hemos estudiado tantas cosas de Pablo, el apóstol Pablo y su trabajo misionero y su trabajo. Y, mm, y la verdad que estoy haciendo lecturas reiteradas de sobre todo los viajes misioneros que hizo Pablo. Y hay algo que me ha llamado la atención y que quisiera compartirlo con vosotros. Si me acompañáis, estamos en el capítulo 15, el final del capítulo 15 de Hechos, donde Pablo está organizando su segundo viaje misionero. Él había hecho un viaje previo, había establecido algunos lugares donde se formaron iglesias y luego de haber hecho este primer viaje, toma esta decisión. Versículo 35 del capítulo 15 dice, y lo voy a leer. También estoy leyendo últimamente la Biblia en una versión de un lenguaje actual y me ilumina un montón de cosas que realmente estoy entusiasmado por ello. Dice el versículo 35 del capítulo 15, pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros contaron las buenas noticias y enseñaron a la gente el mensaje del Señor. Y el 36 dice, unos días después, Pablo le dijo a Bernabé, hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares. Volvamos y visitemos a los hermanos para ver cómo les ha ido, ¿no? Y bueno, ahí entra una disputa con Bernabé porque querían llevar a Juan Marcos, en fin, no voy a entrar en ese detalle. Y finalmente el versículo 41, el último de este capítulo, dice, Pablo y Silas fueron por las regiones de Siria y Cilicia fortaleciendo a los grupos de creyentes. Y todo el capítulo 16 y el 17 habla de ese viaje. ¿Y qué quiero transmitir? Pablo tenía la idea en su corazón, en su pensamiento, estaba con la idea de visitar esas iglesias que había establecido a ver cómo estaban. Y en su entusiasmo misionero, en su entusiasmo evangelístico, empieza a avanzar un poco más, lo que nosotros leemos en el libro de los Hechos como Asia Menor. Eh, Cuando yo leo una Biblia Asia Menor, realmente me dicen poco, pero si hablo de Turquía, ya me dice algo más de nuestro tiempo. Él estaba ahí con el deseo de que toda la región de Asia Menor, toda la región de lo que es la Turquía actual, conozca al Señor. Y ahí tiene esa famosa visión del varón macedonio, que seguramente lo hemos leído infinidad de veces, y le dice, pasa a Macedonia, ¿no? Macedonia también me dice muy poco. Y si yo digo Macedonia y le pongo el sinónimo y le digo Grecia, pues ya pienso en Ike y las cosas por el estilo. Y bueno, ¿qué quiero redondear con todo esto que estoy diciendo? Esa pasión que tenía Pablo por predicar el Evangelio lo lleva con impulsos a hacer determinadas cosas, pero Dios encamina sus pasos por un destino diferente y consigue que el Evangelio no solamente se quede en la Turquía, sino que pase a Grecia y pase al resto de Europa, ¿no? Hay cosas que son interesantes en toda esta historia. Les animo a leerlo, por ejemplo, en la nueva versión internacional o alguna de estas versiones con lenguaje diferente a la Reina Valera del 60 y nos encontraremos con algunas cosas realmente apasionantes, ¿no? Bueno, por ahí pasa por la casa de Miguel y que no los ve, así que sigue para abajo. No los encuentran, estaban evangelizando y al final Pablo tiene que huir y llega a la ciudad de Atenas, ¿no? Y simplemente voy a leer los versículos 16 al 23, más o menos, del capítulo 17 en esta versión. Y dice que mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dolió mucho ver que la ciudad estaba llena de ídolos.
Habló en la sinagoga con los judíos y con los que no eran judíos, que creían en el Dios verdadero. También hablaba diariamente con la gente que estaba en la plaza del mercado de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos discutieron con él. Unos decían, ¿qué es lo que dice este charlatán? Otros decían, parece que está hablando de otros dioses, porque Pablo estaba hablando de cómo Jesús había resucitado de la muerte. Y llevaron a Pablo a una reunión del consejo de la ciudad y le dijeron, queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que estás presentando. Lo que dices es nuevo para nosotros, nunca habíamos escuchado eso antes y queremos saber qué significan estas nuevas enseñanzas. Y todos los atenienses y los que vivían allí, procedentes de otras regiones, ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de las ideas nuevas que surgían. Entonces Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo, atenienses, me doy cuenta que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por la ciudad vi todos los santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito al Dios no conocido. Yo les hablo de ese Dios que ustedes adoran sin conocerme. En fin, podríamos seguir leyendo bastante, pero simplemente quiero hacer esta reflexión, no quiero terminar. Pablo tenía una pasión por Jesús. Pablo estaba apasionado que la gente conociera a ese Jesús. Y vivimos en un tiempo donde muchas presiones de distinto tipo, aún dentro del contexto de nuestras iglesias. A veces nos enfocamos en organizaciones, en planes, en programas, en actividades, en cosas. A Pablo eso creo que no le daba mucha importancia, pero tenía una pasión para predicar a Cristo. Y aquí estamos cada miércoles orando por el trabajo misionero. Estamos hablando por nuestros misioneros, estamos orando por distintas situaciones en el mundo. Pero creo que debemos tener o prestar mucha atención en este tiempo la importancia que es de predicar a Cristo. A Cristo como Señor y como Salvador. El que cambia nuestra realidad, que cambia nuestra vida. No se trata de programas, no se trata de actividades, no se trata de nuestra iglesia, se trata de que Jesús sea conocido por el mundo. Pienso, y en esta mañana tenemos como tema de oración lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Qué necesidad hay de que los palestinos, los árabes conozcan a ese Dios no conocido para ellos? Y que el Señor nos ayude a realmente sentir esa pasión que tenía Pablo porque era perseguido, era golpeado, era derrotado allí, pero él seguía predicando a Cristo. Llega a Atenas, llega a la plaza del mercado. Yo me pregunto, estuve recientemente en Atenas el mes pasado y me hago la pregunta, ¿y cuál habrá sido la plaza del mercado? No sé, Miguel, a lo mejor nos puede dar alguna referencia luego, pero tomar posición de lo que es actualmente y vivir con Pablo esas experiencias evangelísticas creo que es nuestro gran desafío en este tiempo moderno también. Que el Señor nos ayude a que Jesús siempre sea predicado en todo lugar donde estemos, que nos dé la fuerza, nos dé la capacidad y nos dé el discernimiento también para hacerlo de manera provechosa como lo hizo Pablo. Que el Señor les bendiga y pues habría mucho para hablar, pero bueno, con esto yo creo que ya he tirado el pensamiento. Gracias, José Manuel. Amén. Gracias, Raúl.